¿Cómo están mis hermanos, mis hermanas en Cristo? Bienvenidos primeramente a la semana número 8, que cubre marzo 13 al 19, pero esta semana es la semana de descanso de primavera para nosotros que estamos aquí en el hemisferio norte, descanso de otoño para ustedes que están en el sur. Entonces no hay clases, no hay oficialmente lecturas para leer, no hay prueba corta, no hay un foro esta semana, pero en anticipación a la próxima semana número 9, marzo 20 al 26, vamos a hablar de eso hoy día. Para decir, los que quieren ver el video y anticipar un poco las lecturas y trabajar un poco más adelantado, lo pueden hacer. Disculpen, estamos mirando, como dije, los capítulos 34 al 39 de González. Estamos todavía viendo las respuestas, las reacciones a la reforma, segunda parte. Primeramente, la lectura bíblica que quiero compartir con ustedes hoy día, que viene de 2 de Pedro, capítulo 1, empezando con versículo 16 y hasta el 21. Dice así: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta el día que el día enclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que a los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Siempre tenemos que recordar eso, que la interpretación no es privada, pero es de parte de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y esto es lo que estamos viendo en estos capítulos de la semana pasada, de la semana que entra en González, cómo la iglesia ha tratado de entender la ortodoxia, la palabra de Dios, cómo debería ser interpretada. Todavía lo hacemos hoy día, por supuesto. Bueno, hemos visto que mientras la reforma avanza en Europa hay oposición, hay controversia, hay debates, hay varias otras respuestas a la reforma. Y la lectura de esta semana tratan con tres tipos de respuestas o reacciones. Primeramente vamos a ver como las dos tradiciones protestantes más grandes, las tradiciones protestantes principales en esos días, por supuesto, llegaron al punto de desarrollar y oficialmente establecer su teología, su práctica. La tradición luterana y la tradición reformada debatieron, clarificaron y escribieron sus posiciones oficiales y sus posiciones ortodoxas. Segundo, hubieron esos que se opusieron a la tradición y herencia católica, pero no estaban totalmente satisfechos tampoco con las declaraciones, con la doctrina luterana o la doctrina, la ortodoxia reformada. En el primer caso, surgió el racionalismo, la herencia del escolasticismo medieval, del renacimiento humanista clásico. Vemos en este caso no un rechazo completo del cristianismo, pero un rechazo de la aceptación de la autoridad bíblica y eclesiástica. En todos los casos, estos filósofos racionalistas se consideraban cristianos sí mismos, o por lo menos se consideraban deístas, eran personas religiosas, se podían decir, pero buscaban la verdad que se podía comprobar con la razón y o por la observación, que eran el empirismo. Otro caso eran los espiritualistas. Estos pusieron menos énfasis en lo dogmático, en las proposiciones doctrinales, y pusieron más énfasis en la experiencia espiritual, la experiencia personal de una persona. En el caso de los pietistas, estos no rechazaron la teología oficial,
pero no querían una religión ortodoxa, fría, dogmática. Querían una religión ortodoxa, sí, pero también práctica y que resultaba en buenas obras. O sea, para estos, la ortodoxia por necesidad tiene que resultar en ortopraxia. O sea, tiene que resultar por necesidad en una vida moral y un fruto práctico. Y creo que nosotros estaríamos de acuerdo hasta cierto punto, que las creencias, las doctrinas, lo que uno cree, la fe que uno tiene, está muerta sin buenas obras, ¿no es cierto? Hay una parte de la Biblia donde dice algo así. Tercero, también vamos a ver lo que González titula la opción geográfica. Aquí encontraremos un aspecto integral de la historia de los Estados Unidos. Muchos que no pudieron vivir y adorar libremente en Europa, por ejemplo los puritanos, los bautistas, los cuáqueros y otros, vinieron a las colonias de Norteamérica para establecer comunidades donde podían tener libertad de la religión. Y en unas semanas más vamos a ver cómo esa herencia se extendió por las colonias americanas, norteamericanas, y llegó a ser parte de la cosmovisión del mismo país de los Estados Unidos. Ahora, mientras están leyendo, y aquí hay mucho que aprender, que leer, hay muchos temas de muchos puntos de vista, pero muchas preguntas aquí, varias preguntas para que estén reflexionando mientras están leyendo. Primero, ¿cómo se puede aplicar el concepto luterano de adiafora a las creencias evangélicas? O sea, ¿dónde ve usted que se ha hecho algo secundario como algo primario? Creo que todos estamos de acuerdo que hay esas doctrinas principales, las que son más importantes, las que son más esenciales, y después hay doctrinas y prácticas secundarias y quizás terciarias, las que están en tercer lugar. Pero a veces no estamos de acuerdo en cuáles son. A veces tomamos las creencias secundarias y las queremos poner primarias. A veces tomamos las primarias y lo dejamos a que llegan a ser secundarias. ¿Cómo ha visto usted en su vida, en su ministerio, en la práctica de otros, las creencias de otros, donde quizás se han confundido un poquito lo que era primario y lo que era secundario? Número 2, ¿hasta qué punto se podría decir que Martín Lutero era un buen luterano? O sea, después de Martín Lutero vinieron los luteranos y empezaron a dogmatizar las creencias luteranas. ¿Se puede decir que Lutero era un buen luterano? Y número 3, lo mismo, ¿hasta qué punto se puede decir que Juan Calvino era un buen calvinista? O sea, sus seguidores, sus discípulos fueron más allá de lo que Calvino quiso hacer. Es una buena pregunta. ¿Cuáles son las diferencias mayores entre los calvinistas y el partido arminiano? Número 5, ¿hasta qué punto se puede decir que los filósofos Descartes, Hume, Locke, Kant u otros del siglo XVIII, XIX, hasta qué punto se puede decir que estos eran cristianos? Muchos se creían cristianos, se llamaban cristianos. ¿Cómo lo evalúa usted? ¿Eran cristianos? Número 6, ¿qué corrección positiva ofrecieron los espiritualistas? O sea, ¿hasta qué punto tenían razón los espiritualistas? Pero también hasta dónde se fueron al extremo. Número 7, ¿cuáles son las correcciones similarmente positivas de los pietistas? ¿Hasta qué punto tuvieron razón? ¿Cómo ve usted la influencia de estos pietistas en su propia vida, en su propio ministerio, en su propia tradición religiosa, en su propia denominación? ¿Hay algo de lo pietista en su vida? Número 8, ¿qué puede aprender de nosotros, ustedes? ¿Qué pueden aprender ustedes, latinoamericanos, hermanos hispanos? ¿Qué pueden aprender ustedes de nosotros, los gringos norteamericanos, después de leer el capítulo La opción geográfica? ¿Hay algo bueno de aprender? ¿Hay algunas correcciones? ¿Hay algunas críticas? Bueno, tenemos que aprender uno de los otros.
Y más tarde voy a hacer la pregunta, ¿qué podemos nosotros los norteamericanos aprender del resto del mundo? Y hay mucho, por supuesto. Bueno, piensen en esas preguntas, hagan reflexión en esas preguntas. Otra vez recuerden que esta misma semana que entra, semana 8, marzo 13 al 19, no hay nada, descansen si quieren leer, no se preocupen de ninguna presión de hacer tareas. La semana número 9, marzo 20 al 26, la semana próxima, sí hay que preocuparse por el examen número 2. No hay prueba corta, no hay foro, pero hay un examen número 2. Y van a recibir instrucciones al principio de esa semana el hermano Víctor. Seguro van a recibir información de él exactamente cómo tomar el examen durante la semana. Muy bien, hermanos, que tengan una buena semana de descanso. Mi esposa y yo vamos a tener una buena semana de descanso. Vamos a tomar un poco de vacación. Ha sido ya bastante tiempo que no hemos tenido oportunidad de salir del pueblo y viajar un poco, así que vamos a descansar. Y deje orar por ustedes, hermanos, y ahí nos despedimos para la próxima vez. Señor, doy gracias por la oportunidad siempre, Señor, de comunicarme de esta forma con mis hermanos, mis hermanas en Cristo que están esparcidos por el mundo, que son miembros del reino, son hermanos y hermanas en Cristo, son parte del cuerpo de Cristo y están haciendo ministerio, Señor, en tu nombre, en muchos lugares, en muchas formas, Señor. Bendícelos, protégelos, deles una semana, Señor, de descanso en esta semana que entra. Y lo que queda, Señor, en el semestre, dele las fuerzas, las energías para poder estudiar, para poder trabajar, Señor, y para que puedan terminar estos estudios con una buena forma, una buena nota, una buena calificación, que hayan aprendido mucho y que puedan aplicarlo a su vida. Gracias, Señor, por la oportunidad de estudiar juntos y aprender juntos. En el nombre de Cristo. Amén. Muchas gracias, hermano. Nos vemos pronto.